Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Hoy jueves 18 de julio y estamos empezando el programa con la visita que ha iniciado el día de hoy Enrique Capriles a Chile, y en las próximas horas se reunirá con el presidente Piñera en la residencia del mandatario. ¿Cómo está, Farid? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pero en la residencia privada, no en la oficial. La privada, claro. Para un poco dejar en claro que no es una visita oficial, teniendo en cuenta que Capriles cuestiona la legitimidad de un gobierno con el cual Chile tiene relaciones diplomáticas. Además, el canciller ya de Venezuela, Elías Jagua, ha dicho que Capriles está conspirando contra el gobierno de Venezuela desde Chile. Bueno, conspirando es, creo, un término que no se justifica, pero en todo caso claramente está cuestionando la legitimidad del gobierno porque alega que las elecciones fueron irregulares. Al margen de si lo fueron o no, y hay indicios de que lo fueron, el punto es que no hay gobierno en el mundo que no haya reconocido la elección de Maduro, y por ende es un tema francamente que no está en la agenda de nadie más allá de la oposición venezolana, justificado o no. Bien, nos vamos con el tema. El líder opositor de Venezuela, Enrique Capriles, continúa con su campaña para denunciar a nivel internacional el supuesto fraude electoral cometido por Nicolás Maduro. Su visita a Colombia ya puso en aprietos al presidente Juan Manuel Santos, y esta vez ha llegado a Chile, donde tiene previsto reunirse con Sebastián Piñera. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, llegó hoy a Chile en la primera etapa de una gira que lo llevará también a Perú, y confirmó que se reunirá con el presidente Sebastián Piñera, sin especificar la hora ni el lugar. Agradecemos mucho al presidente Piñera que va a recibirnos. No es un tema de si conversamos en el Palacio o conversamos en otro lugar. Para mí ese no es un tema de relevancia. Capriles también lamentó no poder reunirse con la candidata presidencial Michelle Bachelet, quien dijo tener su agenda ocupada. Precisamente la visita de Capriles coincide con la retirada de la contienda electoral del rival de Bachelet, el oficialista Pablo Longueira, quien renunció a su candidatura por motivos de salud. Según la prensa local en Santiago, el presidente Piñera analizará esta situación con sus ministros del área política y, terminada su jornada de trabajo, podría reunirse con el líder de la oposición venezolana entrada la noche. Horas antes de su llegada a Chile, el gobierno de Nicolás Maduro criticó esta visita, afirmando que Capriles debería concentrarse en sus labores como gobernador del estado de Miranda. Por la tarde, el líder opositor se reunió con dirigentes de la Democracia Cristiana, un partido de Chile que forma parte de la oposición política de centro-izquierda. Muy bien, vamos a comentar lo que está sucediendo en Chile, primero con la visita de Enrique Capriles, quien ha lamentado que en esta oportunidad no lo vaya a recibir Michelle Bachelet por un tema de agenda, según dicho por la candidata presidencial, pero en estos momentos se está reuniendo con diversos diputados y senadores de ese país. Sí, pero digámoslo con claridad. O sea, esto es una decisión política de Bachelet, no es un problema meramente de agenda. Si le hubiera dado importancia a una eventual reunión con Capriles, hubiera modificado su agenda para adecuarla a esa conveniencia. El tema es que esto divide a la coalición de oposición y Bachelet no quiso ganarse problemas. Tampoco es que le haga un gran daño, y menos en un contexto en el cual la noticia de la visita de Capriles y el hecho de que no se reúna con él han sido opacadas por la noticia de la renuncia del candidato oficialista a la presidencia. O sea, no le hace un gran daño, tampoco le hace un favor. Y de cualquier manera, un sector de la oposición sí se ha reunido con Capriles, no la candidata de la unidad opositora, o de unidad de la oposición, pero sí fundamentalmente miembros de la Democracia Cristiana. En cuanto a la reunión de Capriles con miembros de los dos partidos de la coalición oficialista, creo que la gran mayoría de ellos probablemente se reúnen con Capriles por genuina motivación o preocupación sobre la situación de la democracia en Venezuela. Pero también hay que recordar que en la coalición oficialista hay gente que viene de la gestión de Pinochet, que tuvo participación en la gestión de Pinochet, y en esos casos, francamente, es poco creíble que les preocupe la democracia en Venezuela de una manera que no les preocupó en su propio país. Claro, pero ¿esto motivará el enfado de Nicolás Maduro
Maduro tal como sucedió con Colombia? Por lo visto no, ¿no? Ni Jagua, el canciller venezolano, ni Maduro han atacado al gobierno chileno por recibirlo. Han criticado la visita, pero han concentrado sus dardos en el propio Capriles. Y si acaso hay alguna mención a las fuerzas de la coalición conservadora que apoya de la que es parte el presidente Piñera, pero no al gobierno de Piñera en sí. Sobre qué va a pasar con la candidatura oficialista. Hay varios nombres, ¿no? O sea, sí. Alamand no lo tiene 100% seguro, ¿no? Claro, la gran pregunta es, la coalición oficialista, incluso antes de estar en el gobierno, jamás había hecho internas, ¿no? Era acuerdo entre liderazgos partidarios, el mecanismo de elección del candidato de unidad. En esta ocasión hubo una elección interna por primera vez y el ganador se ha retirado, entonces no queda claro, dado que no hay precedentes, cuál sería el mecanismo para elegir a su sustituto. Alamand tiene la primera opción porque obtuvo casi tantos votos en la interna como Longueira, pero presumo que la UDI va a buscar algún mecanismo que permita que alguien de sus filas sea el candidato oficialista. Muy bien, y ahora nos vamos con el diario ABC de España. El gobierno de los Estados Unidos habría revocado las visas a funcionarios del gobierno venezolano, así como empresarios de ese país. En tanto, en el estado de Táchira, un grupo de profesores denunció que la guerrilla del ELN está reclutando niños en colegios. Según el diario español ABC, Estados Unidos ha comenzado a ejecutar acciones para presionar a Venezuela con el fin de impedir que su ex empleado de inteligencia, Edward Snowden, se refugie en Caracas. Washington había procedido la semana pasada a revocar los visados de entrada a altos cargos del gobierno venezolano y empresarios vinculados con el chavismo. Además, ABC asegura que el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, se comunicó vía telefónica con el canciller Elías Jagua y le informó de otras medidas que Estados Unidos aplicará si se consuma el asilo a Snowden, como la suspensión de venta de gasolina y derivados del petróleo al país caribeño, algo vital para mantener la actividad diaria en Venezuela. Por otra parte, miembros del Colegio de Profesores en Táchira denunciaron la existencia de material propagandístico del grupo guerrillero Ejército Nacional de Liberación de Colombia, ELN, en las escuelas estatales y nacionales de los municipios fronterizos. Denunciaron que lo que pretenden es adoctrinar a los niños. Tenemos un gobierno entonces que a través de la norma evita el ingreso de sacerdotes y pastores a las escuelas, pero permite la presencia de los guerrilleros. Estos fascículos que le entregan a los niños para que los niños coloreen en las escuelas, ¿ok? Observamos, por ejemplo, en el material Antorcha cómo hay un crucigrama para que los niños vayan conociendo de la filosofía, de la historia de este grupo guerrillero. Las autoridades aseguraron que se detectó la presencia de la revista Antorcha Elena, de propiedad del ELN, en la que se presentan como una agrupación hermana del gobierno bolivariano. Además, juran defender sin desfallecer la lucha antiimperialista librada por el desaparecido mandatario Hugo Chávez. Muy bien, eso sería una manera de represalia por el anuncio del presidente Nicolás Maduro de ofrecerle pues el asilo a Edward Snowden. ¿Qué puede pasar al respecto? A ver, yo creo que para Estados Unidos, dado que es poco probable que logre poner sus manos, metafóricamente hablando, sobre Snowden, el statu quo no es necesariamente malo. Snowden no está bajo su custodia y no está siendo juzgado y silenciado, pero, digamos, tampoco va a poder dar a conocer mayor información mientras esté asilado en Rusia, porque esa era una de las condiciones para que se le otorgue el asilo. Luego, entonces, probablemente, dado que el mejor escenario posible desde la perspectiva del gobierno de Obama no es factible, probablemente no sea una mala idea que Snowden se quede en Rusia, donde no va a poder hablar, a que viaje a Venezuela, donde no tendría probablemente restricciones para dar a conocer mayores cantidades de información que las que ya ha propalado hasta ahora. Claro, pero que no hable no significa que, como ya hemos comentado, que los medios no tengan información candente y polémica, ¿no? Que se puede dar a conocer, porque el mudo se puede quedar, pero ya se ha encargado de difundir todo el material. Claro, yo presumo que cuando el gobierno ruso le puso la condición de silencio, también se refería al material que podría haber distribuido de antemano, pero que no se va a hacer público probablemente sin el consentimiento de Snowden. Muy bien, ahora nos vamos a Cuba. Después de medio siglo, la Federación Profesional de Béisbol de ese país autorizó a sus jugadores a fichar por clubes extranjeros. En una medida contra la crisis,
Tomada después de más de medio siglo, la Federación Cubana de Béisbol Amateur confirmó que los peloteros locales podrán fichar por los clubes extranjeros. Las autoridades deportivas decidieron permitir que los jugadores de béisbol del país sean contratados por ligas profesionales extranjeras. Una medida que rompe oficialmente con una tirana prohibición de más de 50 años. En un momento determinado éramos compañeros, viajábamos juntos, estábamos juntos más tiempo juntos nosotros que con nuestros familiares. Entonces yo creo que esto va a ser un hecho histórico, sinceramente. 50 años. Y 50 años me parece que es demasiado para estar separados. Y en definitiva, los cubanos, todos, donde quiera que estemos, somos cubanos. Pero por otra parte, hay una condición. Esto será posible siempre que no afecten el campeonato anual de béisbol nacional de primera división, que seguirá siendo amateur. El béisbol es el deporte nacional en la isla y este cambio llega para romper lo determinado tras la instauración del socialismo, que data del 1 de enero de 1959. En ese entonces se excluyó la práctica profesional de todas las actividades deportivas y también las contrataciones de jugadores amateurs cubanos para otras ligas, especialmente la de Estados Unidos. Van a poder ser fichados por clubes extranjeros, pero también con el riesgo siempre de las pedidas de asilo en otros países, ¿no? Los talentos cubanos, ¿no? Por ejemplo, no solamente en el deporte, también, por ejemplo, los bailarines de ballet. Bueno, habría que ponerse en los zapatos de uno de estos jugadores, ¿no? Un jugador que desertó, un exjugador de selección nacional cubana, que además es de las mejores del mundo en béisbol, que desertó en Estados Unidos, firmó el año pasado un contrato por $42 millones por 7 años por un equipo profesional norteamericano. En Cuba formalmente no existe el béisbol profesional. Luego entonces, si tienes la opción de fugarte y ganar $42 millones en 7 años, francamente no había mucho margen para la duda sobre cuál era la decisión de la mayoría. 2 miembros de la selección nacional han desertado en el último mes. Y de cualquier manera, si ahora el gobierno cubano ha creado un sistema que permite a los ciudadanos viajar libremente al exterior, con algunas restricciones. Pero ellos no creo. O sea, los profesionales y los que significaban, no sé, pues como algún nexo o enlace de interés para el país, entre ellos, o sea, los deportistas lo son. Sí, no me queda claro si los deportistas estaban en esa lista, pero probablemente lo estén. Sin embargo, los deportistas salen constantemente a competir, porque son, digamos, valorados como deportistas por sus triunfos en el exterior también. Y ahí es donde huían, y no necesariamente por motivación política, sencillamente por lo que acabo de decir. Si sabes que del otro lado del charco puedes ganar $42 millones en 7 años, pues vas a hacer el esfuerzo por quedarte ahí cuando estés en el territorio del país en cuestión. Imagínate, puedes ser dueño prácticamente de una isla como Cuba. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa del programa y vamos a volver. Hoy es el cumpleaños número 95 de Nelson Mandela y él, según la información de los médicos, abre los ojos y gesticula con su familia. Y también vamos a contarles desde Estados Unidos, los padres del joven asesinado Trayvon Martin dicen que si su hijo hubiera sido blanco, otra sería la historia.